Miércoles 11 de septiembre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Ecuador permitirá el paso por el territorio a migrantes venezolanos que dispongan de visado para terceros países. El permiso prevé que los extranjeros circulen libremente por 10 días. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia. Todos los ciudadanos venezolanos que quisieran ir a un país, a un tercer país y transitar, usar el territorio ecuatoriano para llevar a ese tercer país, pueden hacerlo solicitando en los puntos de ingreso al Ecuador un permiso de tránsito. Ese permiso de tránsito es gratuito, es un permiso de tránsito cuyo único requisito es que la persona interesada en obtenerlo presente una visa válida del país al cual se está dirigiendo. El permiso de tránsito ya está habilitado en las terminales fronterizas y se prevé que los migrantes puedan transitar libremente por territorio nacional por al menos 10 días hasta llegar a su destino. El permiso de tránsito únicamente se entrega en los puntos de ingreso autorizados del Ecuador, oficiales. La decisión se da luego de que el gobierno del presidente Lenín Moreno impusiera un requisito de visa excepcional con carácter humanitario desde el pasado 26 de agosto, lo que ha reducido el número de ingresos de forma dramática y obligando a muchos migrantes a tratar de cruzar el territorio nacional empleando pasos irregulares. Desde entonces, Colombia solicitó que se flexibilizara los requisitos de entrada y permitiera un corredor humanitario para los venezolanos que quedaron en su territorio. Informó Marilyn Jaramillo. Francois Villalba, exsecretaria del expresidente Rafael Correa, descarta que el préstamo realizado al exmandatario haya salido de aportes económicos no justificados, que habrían sido destinados para campañas electorales en el correísmo. Pamela Martínez, en su testimonio, aseguró lo contrario. Las últimas diligencias agendadas en el caso Sobornos 2012-2016 se evacúan. Esto tras el anuncio de Diana Salazar, fiscal general del Estado, de cerrar la instrucción fiscal. Este miércoles amplió su versión François Villalba, exsecretaria del expresidente Rafael Correa, quien se refirió al préstamo de los $6.000 otorgados a Correa. Su abogado Gabriel Rivera habla de la legalidad de lo actuado. Que este fondo estaba alimentado por un aporte incluso del propio expresidente Correa. Tanto es así que François Villalba, mi representada, ha comparecido con los recibos con los que se demuestra que ese préstamo fue debidamente cancelado, sino además con los cheques con los que aportaba el expresidente Correa a ese fondo. Testimonio que se contrapone con lo dicho por la ex jueza constitucional Pamela Martínez, que el préstamo habría salido de un fondo donde se depositaban los remanentes de los aportes económicos no justificados para las campañas electorales en el correísmo. El testimonio anticipado que ha rendido la doctora Martínez carece de veracidad, porque tiene una inmensa cantidad de contradicciones. La Fiscalía está a la espera que la Corte Nacional de Justicia fije la fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio. La defensa de Yamil Massou, uno de los investigados por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, también a la espera para que el caso se resuelva lo más pronto posible, ya que el ex asesor de María de los Ángeles Duarte en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no debería nada a la justicia ecuatoriana. Nosotros aspiramos de la doctora Salazar dicte una abstención y no lo acuse a Yamil Massou, porque en contra de él no aparece ninguna factura, no ha negociado contratos con ninguna empresa. En los exteriores de la Fiscalía también se dieron reacciones a la negativa de la jueza Daniela Camacho sobre el pedido de Fernando Villavicencio y César Montúfar de ser parte en el caso Sobornos como acusadores particulares. Cualquier ciudadano presenta una acusación particular en cualquier caso, aduciendo de que es víctima, y no sería lógico, y sobre todo porque entiendo que no justificaron un interés directo. Sin embargo, la jueza ha aceptado a trámite la acusación por parte de la Procuraduría, lo cual considero que es correcto. Informó Héctor Romero. La Comisión Nacional Anticorrupción pidió al Estado que solicite una reparación a la constructora Odebrecht por los últimos 30 años. Según cifras de la Comisión, en los últimos 10, el perjuicio económico al país asciende a $45.000 millones.
La Comisión Nacional Anticorrupción reaccionó ante el anuncio del presidente Lenín Moreno, que afirmó que mientras dure su periodo, Ecuador no firmará ningún contrato con la firma brasileña Odebrecht, y fue enfático en exigir la reparación de los daños por corrupción. Por una parte, que lo dicho por el presidente Moreno es importante, es decir, no más contratos con Odebrecht. La Comisión Nacional Anticorrupción ha sido invitada para que hagamos contraloría social respecto de este encuentro entre el Estado y Odebrecht para la reparación. Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, también se debería adoptar una disposición para que cualquier deuda del Estado ecuatoriano a dicha empresa tendría que ser imputada a la reparación de Odebrecht. Ese es un tema fundamental. El Estado ecuatoriano no puede hacer pagos adicionales de aquellas cuentas que estuvieran todavía pendientes. Señaló que la reparación que se le exija a la empresa se debe tomar en cuenta todo el tiempo que esa entidad permaneció en el país. Según cifras de la Comisión, en los últimos 10 años, el perjuicio económico al Estado por corrupción asciende a 45.000 millones de dólares. Para que el proceso de reparación recoja el sentimiento nacional, que es que aquí están estos señores 30 años que han asaltado al país, que deben responder por aquello. Estas declaraciones fueron en el marco de un primer encuentro con la Comisión de Integridad y Anticorrupción que representa al sector empresarial, con el objetivo de delinear estrategias de prevención contra la corrupción. Es juntar a las personas y empresarios que tienen la convicción de actuar transparentemente. Una gran gestión de prevención. Acuérdense por qué esto es importante además. Porque la corrupción le termina costando al ciudadano. Si una obra tiene un sobreprecio porque hay que pagar una coima a alguien, esto les costó a todos. Se prevé que a mediados de septiembre se reúna por tercera ocasión el comité que representa al Estado ecuatoriano como a la constructora, donde se podría dar a conocer el monto del perjuicio al país. Informó Priscila Cadena. La Fiscalía General del Estado empezó a tomar los testimonios a los ex jueces de la Corte Constitucional por una denuncia en su contra por presunto prevaricato que se habría cometido en una acción de protección que conoció la Corte. Paulo Caña, abogado de una de las investigadas, señaló que en este caso el presunto delito no se podría aplicar. No existe aquí prevaricato porque existe una sentencia de la Corte Constitucional en la cual dice que los jueces de garantías constitucionales, más aún de la Corte Constitucional, no pueden cometer el delito de prevaricato. Ahora estamos en versiones, tenemos que hacer las diligencias necesarias y se archivará el caso según mi criterio. La de lavado de activos, eso primero tendría que determinar la UAFE, pero no existe ningún informe de la UAFE que determine el lavado de activos por parte de los ex jueces. Y este jueves la Asamblea Nacional retomará el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia. La meta es aprobar este cuerpo legal hasta el mes de noviembre, para así ser aplicado en las elecciones del 2021. Hay expectativas sobre si se acogerán o no las observaciones planteadas por la función electoral. Luego de más de un año y medio, la legislatura retoma el segundo debate del Código de la Democracia. Serán recibidos en Comisión General las autoridades del Consejo Nacional Electoral, quienes expondrán algunas de sus observaciones enviadas sobre las reformas de esta normativa. Hay criterios divididos entre los legisladores sobre si esto se podrá acoger o no. No podría ser incorporado, son proyectos que han llegado, son proyectos, no son observaciones, son proyectos estructurados que tienen que seguir el procedimiento que establece la Constitución y la ley. Es perfectamente jurídico que en un segundo debate que se encuentra abierto con un informe de enero del año pasado se puedan incorporar, se puedan tramitar hasta el último momento debidamente argumentados. El Poder Electoral entregó 3 propuestas. Una por parte del Tribunal Contencioso, otra de la mayoría de consejeros del CNE y por su parte el consejero Luis Verde Soto. Entre los varios temas que abarcan están la representación de la mayoría y el control del gasto electoral. Estos tópicos son los que generan más debate. Para mí los temas que se están tocando ahora son temas de fondo, no pueden ingresarse como simples observaciones. Tiene que ameritar un debate profundo y escuchar incluso a los diferentes actores que se van a beneficiar de esta ley. Debido a que la ley estipula no hacer cambios en materia electoral hasta un año antes de una elección, el cronograma legislativo va contra reloj y se espera que todos los cambios al Código de la Democracia estén inscritos en el registro oficial en febrero de 2020. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener unas elecciones con reglas no tan claras y que probablemente después de pocos meses tengamos que presentar otra reforma. Aquí tenemos que hacer las cosas bien, no al apuro, hacer las cosas con conciencia y con responsabilidad.
informó Carolina Basante. Avanza el tratamiento del informe para segundo debate para la creación de la ley de registros de agresores sexuales. El cuerpo legal es ampliamente acogido en la legislatura, pues sería una herramienta útil para cuidar a los menores ecuatorianos de la violencia sexual. El informe para segundo debate del proyecto de ley para la creación del Registro Nacional de Violadores, Abusadores, Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes está casi listo. En la Comisión de Justicia hay un consenso en la aprobación de esta normativa. Es una propuesta positiva, yo creo que tiene un consenso incluso de todo el Pleno de la Asamblea Nacional, es una herramienta que ya se da en otros países. Yo creo que es importante tener un registro que nos permita más que todo dar un seguimiento a las disposiciones, a las sanciones dispuestas por un juez y pues evitar que estos abusadores, agresores y violadores tengan contactos con los menores. El mecanismo evitaría la cercanía de los agresores sentenciados que una vez que cumplieron su pena se reintegren a la sociedad. Todas esas personas que vayan a contratar a alguien que va a trabajar directamente con niños, niñas o adolescentes, podrán exigir el certificado de no ser parte de este registro, es decir, que no se encuentra inhabilitado para trabajar cerca de niños. Aún está por definirse cuánto sería el tiempo en el que el agresor permanecería en este registro. En principio yo planteé el proyecto de ley para que de por vida no se pudieran acercar a niños, niñas y adolescentes. Han habido voces que dicen que eso no estaría bien. Como está hoy el informe, no podrá acercarse a trabajar cerca de niños, niñas y adolescentes por un periodo exactamente igual al de su condena. El Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad sería la entidad más idónea para llevar el registro, junto con el apoyo de otras entidades como el Ministerio del Interior y la Cancillería. La información, a pesar de ser confidencial, será compartida de ser necesario con otros países. Entonces, con esa información que entra vía Cancillería, inmediatamente se alimentaría también la base de datos que manejaría la Secretaría. ¿Para qué? Para que aquel extranjero que ya cometió un delito en su país no venga a cometer delitos acá. De acuerdo a la información del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en Ecuador, 1 de cada 10 niños ha sido abusado sexualmente a través de prácticas como el acoso, el tocamiento y la violación. Informó Carolina Basante. En Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri hizo un llamado a los ciudadanos para que estén vigilantes de las reformas penales, sobre todo la que plantea eximir de la prisión preventiva a quienes roben bienes cuyo avalúa sea de hasta $1.200. Una de las consignas mayores en las reformas al COEP es poner mano dura contra la delincuencia, pero en la práctica parlamentaria, la lógica parece estar de cabeza. Donde el objeto robado sea de hasta $1.200, entonces se va a sancionar con menos de un año, que significa que no hay prisión preventiva. Entonces los van a aflojar. Esto es una locura. Lo dice como exasambleísta con más de 20 años de praxis. La medición de las conductas antisociales según el avalúo del bien, sin embargo, no es nueva. En abril de 2009, el denominado congresillo aprobó lo mismo, con la misma cuantía. Antes quería diferenciar aquello entre una contravención y un delito. O sea, en 10 años volvemos a hablar de lo mismo. Están hablando de lo delictivas, leyes prodelictivas, y lamentablemente en ese informe hubo gente de la anterior asamblea y de esta asamblea que todavía están ahí, pero el Ecuador entero debe estar pendiente. Si la Asamblea Nacional cumple con su deber, que es proteger a la víctima y encerrar al delincuente, como debe ser, o sencillamente siguen jugando a los dados con la vida y los bienes de la gente. El asambleísta Héctor Yepes lo interpreta tal cual, en tiempos de una desafiante delincuencia. Mientras la gente ve con angustia cómo siguen robando, violando, matando, en la Asamblea algunos propongan bajar penas cuando lo que hay que hacer es endurecer. Pero en el Legislativo también debatieron las condiciones que deben cumplir los policías en el uso progresivo de la fuerza. Y la ley también debe respaldar a la acción de la Policía Nacional en casos de delincuencia como estos, ¿no? Y no encerrarlos inmediatamente porque sacaron el arma. Asuntos de fondo que, al margen del equipamiento humano y tecnológico, deben guardar la mínima coherencia con el clamor popular, informó Jorge Escobar. En la ciudad de Cuenca, el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión con agricultores, pescadores y afiliados del Seguro Social Campesino. Además, participó en el lanzamiento del proyecto Juego Limpio 2030. El presidente de la República presidió 2 actos considerados importantes por el gobierno nacional para el beneficio de la provincia de La Suay y el país.
Uno de ellos fue el encuentro con grupos y gremios de campesinos, pescadores y afiliados al Seguro Social Campesino. Este acto se desarrolló en el Estadio El Salado de la parroquia Silincay del Cantón Cuenca. Aquí, el presidente reiteró el compromiso de trabajo en favor de estos sectores populares. Nuestro compromiso, el compromiso firme y irrevocable, es apoyarlos, acompañarlos, toda una vida. El presidente Moreno hizo un recordatorio de su gestión en el área de atención preferente al Seguro Social Campesino y a sus miles de afiliados. Desde el 2017 hemos invertido casi $100 millones ya en atención médica del Seguro Social Campesino. Pero eso no es todo. Invertimos además 93 millones más en 80 nuevos dispensarios, en arreglar íntegramente 221 dispensarios. Enseguida de cumplido con este primer punto de su agenda de trabajo, el primer mandatario de la nación se dirigió al Estadio Alejandro Serrano Aguilar de la capital Azuaya, donde en un programa especial se presentó oficialmente el proyecto deportivo Juego Limpio 2030. Este proyecto es un plan integral en el que estarán involucrados varios actores e instituciones con el objetivo de fortalecer la práctica del deporte, especialmente del fútbol, en niños y jóvenes del Ecuador. Organizamos este proyecto que se va a llamar Juego Limpio. Construiremos 1000 canchas de primera calidad para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Lo dije en algún momento, a la droga le vamos a derrotar en la cancha. A este acto asistieron además autoridades locales y nacionales, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, estudiantes, deportistas e invitados especiales. Todos vivieron la emoción del lanzamiento de este proyecto Juego Limpio 2030. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, anunció que el gobierno elabora un plan para unificar el agendamiento de citas en el sistema público de salud. Además, estima que para el 2021 se simplifique el 80% de trámites con el uso de la tecnología. Los avances en los nuevos sistemas de identificación y documentación personal en el país estarían listos para el primer trimestre del 2020. Así lo dio a conocer el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Cuando usted vaya a sacar la cédula nuevamente, esta cédula, tomaremos una foto de su rostro, se harán los algoritmos necesarios y tendremos una autentificación facial. Cuando usted va a una oficina pública o algún lugar o algún banco, ya no tiene que entregar la cédula. Al primer trimestre del 2020 se publicará, ya se emitirá el primer pasaporte y la primera cédula digital. Este jueves el Ministerio de Telecomunicaciones, en alianza con varias empresas privadas, realizarán la presentación del Manual de Internet de las Cosas, el mismo que aportará con información para conectar varios sistemas sin necesidad de cables. Sensores donde la medición de luz, por ejemplo, y agua, ya no va un señor a golpearle la puerta y decirle, bueno, vengo a medir cuánto ha consumido el agua, sino que ese sensor me dispara a la nube y me permite decir, señor Miguel Rivadeneira, usted ha consumido tanto y debe pagar tanto. Otro sistema que se presentará es el de alerta temprana, con lo cual se dará información relevante a la ciudadanía en caso de desastres naturales. Tsunami, de temblor, de alguna desgracia natural, a nuestro teléfono llegarán las alertas tempranas. El gobierno además elabora un plan para, con ayuda de la tecnología y el registro de la huella digital, unificar el agendamiento de citas en el sistema público de salud, donde todos los sistemas se conecten a una sola plataforma y se pueda dar seguimiento nominal con el objetivo de generar nuevas estrategias de tratamiento médico y un considerable ahorro en el sistema. Primero vamos a crear un programa que es la huella social digital. Vamos a crear un único sistema de llamamiento de agendamiento médico, donde ya todos los sistemas de salud del Ecuador están conectados a una sola plataforma. Y yo ya puedo dar seguimiento. Vamos a ahorrar por lo menos 300 millones al sistema de salud. Se estima que para el 2021 se simplifique el 80% de los trámites con el uso de la cédula digital y el pasaporte biométrico. Informó Sara Naranjo. Al volver del corte les contaremos cómo operarían ciertas funerarias para enterarse del fallecimiento de una persona. Ya regresamos aquí en TVC. Pero se ha preguntado cómo consiguen ciertas funerarias los contactos de los familiares de quienes han fallecido. Le vienen buscando a pesar de que les llaman por teléfono, les siguen, les abordan en la calle. Inclusive hay funerarias que dicen que llegan antes del 911 y ahí es donde ya hacen los negocios y ya la gente ya no puede elegir dónde ir.
En total, a nivel nacional, existen 120 funerarias acreditadas para trabajar con el IES. Varias de ellas, según testimonios de familiares de fallecidos, buscan concretar su negocio de servicio exequial, incluso minutos después de conocer a alguien que murió. ¿De qué manera obtienen esa información? En la siguiente nota les contamos. Si un familiar suyo llega a fallecer, el procedimiento a seguir en el caso de que éste no sea afiliado al IES es el siguiente. Dependiendo de en dónde fallece la persona, tienen que entregarnos primero el certificado del INE, que es un documento obligatorio para poder movilizar al fallecido. Por el contrario, si es afiliado al IES, todo el trámite corre por cuenta de la funeraria que usted contrate. Los familiares al momento del siniestro pueden ellos escoger en las funerarias que tenemos acreditadas y ahí mismo ya le obtienen los servicios. Entonces ellos autorizan al IES y se hace ya directamente nosotros el pago, directamente nosotros ya a la funeraria. Es ahí donde justamente nace la competencia de decenas de funerarias por conseguir un cliente. Le vienen buscando a pesar de que les llaman por teléfono, les siguen, les abordan en la calle. Pero se ha preguntado cómo consiguen ciertas funerarias los contactos de los familiares de quienes han fallecido. Inclusive hay funerarias que dicen que llegan antes del 911 y ahí es donde ya hacen los negocios y ya la gente ya no puede elegir dónde ir. Una fuente que pidió no revelemos su nombre nos permitió el acceso a un chat grupal de una de las tantas compañías que brindan servicios exequiales. Algunos de los mensajes le mostramos a continuación. Buenos días, compañero. Por favor, aplique a Solca de urgencia. Hay un fallecido. Ahí están familiares. Tercer piso. Recién falleció. Por favor. Otro de los chats señala. Si te llaman por si acaso te haces pasar por el doctor. No tengo la foto de la parte de atrás, pero está paro cardiorrespiratorio. Pero otros mensajes expresan cuestiones más comprometedoras. Cóbrale la papeleta y le dejas de una vez los 100. Pilas, le dices que mañana le damos los 50. Él te va a facilitar para sacar el fallecido de una. Obviando el nombre de la clínica, este mensaje afirma lo siguiente. Aquí en el ya tienen todo, me informa la señorita de recepción del hospital. Y finalmente este mensaje de WhatsApp en donde se inmiscuye una supuesta profesional de la salud. Necesitamos 2 papeletas. La doctora dice que no nos puede ayudar, que solo le dan 2 al mes. Por favor, acolite. Según nuestra fuente, por supuesto sin generalizar, desde guardias, recepcionistas, médicos, enfermeras y hasta quienes trabajan en organismos de socorro, brindan los datos de los familiares de los fallecidos. De concretarse el contrato, la comisión que reciben del vendedor, asegura, va desde los $100 hasta los $150. 40 años tenemos nosotros ya en este negocio y igual nosotros nos hemos sentido afectados viendo cómo las funerarias que ahora hay se dirigen hacia los familiares, solo enfocados en un negocio. Los servicios exequiales que incluyen como básico cofre, sala de velación, carroza y una misa, usted puede encontrarlos desde $400. A mayores detalles, el paquete puede sobrepasar los $2,100. En el caso del IES, ellos manejan un rubro específico por año. El de este año está en 1.357,73, que es el tope máximo. En el caso de que usted sufra una pérdida familiar por cualquier motivo, ahora que conoce todos los detalles, está en usted saber con quién contratar los servicios exequiales. Informó Javier Rosero. 2 menores de edad murieron calcinados en el tercer piso de un edificio ubicado en la ciudad de Ambato. Aparentemente, mientras sus padres salieron a trabajar, ellos fueron dejados con seguro. Los pequeños no lograron escapar de las llamas. Todo sucedió en las inmediaciones de las calles Tomás Sevilla y Cuenca, en el centro de la ciudad de Ambato. De acuerdo al relato de algunos testigos, observaron humo en el tercer piso del edificio, pero en primera instancia se imaginaron que era de las comidas que preparan en la planta baja. Sin embargo, todo cambió cuando escucharon gritos pidiendo auxilio. Eran los menores que estaban atrapados por las llamas. O sea, como que pedían auxilio los guaguas. Sí, una nena pedía auxilio. Desde una niña era la que pedía auxilio. O sea, era voz de niño, pero pedían auxilio.
La desgracia estaba en camino. En el tercer piso permanecían solo dos hermanitos, Anaí de 8 años de edad y Paul de 6, quienes presuntamente fueron dejados con candado mientras sus padres salieron a trabajar. Hasta el momento aún no está definido qué pasó, porque el pequeño departamento ardió en llamas, abrazando a las dos inocentes criaturas. Con seguridad, estaba con seguridad la puerta. La primera unidad que ingresó de la policía tocó ingresar violentamente al lugar para poder hacer algo. Los cuerpos fueron encontrados prácticamente calcinados, estaban como sentados en una esquina de lo que sería un dormitorio. Las llamas se ensañaron con los inocentes angelitos, que ajenos de la realidad de sus padres, quienes seguramente creyeron que más seguro estaban en casa que en la calle donde ellos laboraban. Completamente carbonizado, se procedió a hacer el levantamiento de cadáver y trasladado al centro forense para la respectiva autopsia médico-legal. Cuando la madre se enteró de la noticia, llegó hasta el sector de la desgracia. Con las pocas fuerzas que le quedaban, alcanzó a exclamar un reclamo al infinito y se desmayó, mientras los pequeños cuerpos eran evacuados y entregados a la ambulancia de medicina legal para los trámites pertinentes. La familia salió del campo en busca de mejores días, pero en la ciudad, en vez de encontrar prosperidad, encontró la desgracia. Sus dos angelitos se fueron entre las llamas. En Quito informó Iván Casamen. Lamentable, un menor perdió la vida tras ser arrollado por un bus de transporte público en la vía Ventanas Quevedo. Varios kilómetros más adelante, un hombre murió producto de otro siniestro vial. El cuerpo del niño de 9 años fue trasladado a la morgue del Cantón Ventanas. El accidente ocurrió en el kilómetro 116 de la vía Ventanas Quevedo, a la altura del recinto Mina de Piedra, cuando él junto a su madre y hermano menor se trasladaban hasta la escuela. El bus Disco 03 de la cooperativa Maná habría impactado al menor, que salió proyectado aproximadamente 6 metros y luego lo arrolló. No, él venía pasando, o sea, iba por la vía y como iba el bus de transporte Chacarita, el niño, el más pequeño, se me pasa. Y yo por ir atrás del otro bebé, viene el otro y se pasa atrás mío, pero no se percató de que venía la mano. Eso fue lo que pasó. El menor cursaba el 5º año de educación básica en la escuela Isidro Ayora. El conductor de la unidad huyó del sitio. En esta misma vía, algunas horas antes, Luis Fuentes García se volcó en su vehículo, quedando sin vida, atrapado dentro del automotor. Personal de rescate de la CTE liberó el cuerpo y lo trasladó hasta la morgue en Quevedo. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Recorremos el país. Al noroccidente de la provincia del Carchi, una de las reservas ecológicas se encuentra afectada tras registrarse un incendio forestal. El fuego ha consumido decenas de hectáreas de bosques primarios y páramos. Alrededor de 70 efectivos entre miembros del Cuerpo de Bomberos, militares y policía intentan sofocar las llamas. El Cerro Pan de Azúcar, ubicado en la zona de El Chical, arde en llamas. Más de 70 efectivos entre bomberos, militares y policías se encuentran en el sitio buscando apagar este paraje, que forma parte de las reservas ecológicas que tiene la provincia. Desde el Cuerpo de Bomberos se da a conocer cuáles serían las posibles causas de este flagelo. Se trata de un incendio de subsuelo, en el cual está el fuego más o menos a 1 metro, 1,5 metros bajo de esa maleza, que es acumulación de hoja rasca de la caída de los árboles. Ante esta circunstancia, que es la mayor registrada en las últimas semanas, ya que los anteriores no han sido de gran magnitud, se decidió activar el COE cantonal. El incendio se habría iniciado desde el pasado domingo. El día lunes pensamos de que el incendio se había sofocado por sí mismo, pero en horas de la tarde, golpe de 3, 4 de la tarde, se recibió la llamada de que se había reavivado este incendio. Una de las dificultades que mantienen los efectivos es la accesibilidad. Se trata de una montaña que está distante de las comunas. Los habitantes estarían en el sitio sirviendo de guías y colaborando para poder apagar este incendio. El difícil acceso a este sector, y que se trataba de pronto de temas agrícolas, ya que en el sector están propiciando estos cultivos de mora. Las comunicaciones son muy difíciles. A través del EQ 911 se pueden determinar cómo marcha la labor ardua de poder apagar este incendio de gran magnitud. Teléfonos satelitales que se podían comunicar con el EQ, pero estamos en constante monitoreo con el EQ, pero no se recibe ninguna llamada aún. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Este miércoles los otavaleños se llevaron una desagradable sorpresa, pues las cascadas de Peguche se secaron.
Las autoridades locales como instituciones del gobierno central recorrieron la zona en busca de la causa que provocó la sequía. Pues nos han lanzado una alarma de que la cascada está seco. Así como lo escuchó, las cascadas de Pegucha, ícono turístico de la provincia de Imbabura, permanecieron sin agua por aproximadamente 6 horas. El panorama alarmó a los otavaleños y autoridades locales. Claro que a comparación del resto de días está el agua bastante disminuida. Las autoridades del municipio de Otavalo, al conocer de la situación, emprendieron junto con personal de Senagua y comuneros locales un recorrido por el afluente que parte desde el lago San Pablo hacia las cascadas. Tras la caminata, indicaron, se pudo constatar que existió un deslizamiento de tierra que represó el líquido. Ha habido un derrumbe en el sector Yacupata a 200 metros de esta cascada más arriba, donde prácticamente las aguas se han represado, ¿no? Conocido esto, se determinó que el nivel del agua, una vez alcanzó cerca de los 3 metros de altura, produjo un desbordamiento que terminó por arrastrar la tierra y por ende llegar nuevamente el agua a las cascadas. Cerca de las 16 horas, el agua empezó a caer en poca cantidad, presentando un color turbio y con sedimentos. Con la misma fuerza del agua, como se llenó mucho, entonces ya empezó a traspasar todo lo que se ha derrumbado, ahora está cayendo normalmente. Según los expertos, el caudal de las cascadas ha disminuido por el prolongado verano. Otro factor que ha incidido en aquello, confirmaron, serían los constantes incendios forestales registrados en los páramos, mismos que han afectado a los afluentes naturales de Imbabura. Informó Javier Rosero. Cambiamos de tema. Las largas filas de padres de familia para acceder a un cupo o traslado de estudiantes a diferentes instituciones educativas fiscales causan molestias. El Ministerio de Educación informó que se ha habilitado una nueva fase para la entrega de dichos requerimientos. El malestar de los padres de familia es evidente. Ellos exigen un cupo para sus hijos o el traslado de una institución educativa a otra. Y nada, pues ayer también vine a las 7 de la mañana, me quedé todo el día, nada. Hoy he venido a las 3 de la mañana y aquí estoy aún todavía. Desde hace un mes y medio no quieren dar cupo para inicial 1 y 2. Y eso es un derecho de los niños de estudiar y no les quieren dar cupo. Frente a esta incertidumbre, el Ministerio de Educación dio respuesta, asegurando que se ha abierto una nueva fase. A partir del 9 de septiembre ha iniciado una nueva fase de matrículas y traslados posterior al inicio del año escolar, misma que estará vigente hasta el 31 de enero del 2020. Y que hay los suficientes cupos para acceder a la educación fiscal. Es por ello que los padres de familia o los representantes legales no requieren hacer filas fuera de los distritos educativos para acceder a uno. Y es que el nuevo año escolar arrancó y con él también las inconformidades con el sistema educativo que se espera que se resuelvan lo más pronto posible. Informó Marilyn Jaramillo. Ganaderos y productores de leche exhortan al gobierno que se prohíba definitivamente el uso de suero de leche, debido a que la competencia es desleal y las pérdidas para la industria serían millonarias. El sector ganadero solicitó al gobierno que se prohíba de forma definitiva la mezcla del suero de leche pura y que consideren que esta es una práctica desleal, además de ser un engaño para el consumidor. Nos oponemos frontalmente a la mezcla de suero líquido con leche, que hoy se conoce como bebida láctea, por ser pues un producto que afecta directamente a la producción nacional. Según los lecheros, las bebidas hechas con suero de leche han desplazado a los que se elaboran con leche pura. El problema sería que las primeras tienen un valor nutritivo menor y por eso mismo en un precio menor, que estaría en los 2 centavos por litro, mientras que la leche pura costaría alrededor de 42 centavos de litro. Porque lo que se busca es mejorar la nutrición de los ecuatorianos. No debemos buscar que se desmejore la nutrición. En una carta abierta enviada al presidente Lenín Moreno, los representantes exhortaron a que se prohíba definitivamente el uso de suero de leche, ya que ha ocasionado pérdidas al sector de alrededor de 91 millones de dólares anuales. Evitar que sea el comienzo de la decadencia del sector ganadero, pues por la baja de demanda que puede sufrir al usar sustitutos de leche, como es el suero líquido. El 25 de agosto culminó la moratoria que había fijado el gobierno a fin de que no se pueda usar el suero de leche, por lo que según mencionan que terminada esta medida, el suero se estaría utilizando libremente. El suero nos ha quitado a nosotros 1 millón de litros de producción en el campo. El campo vive de la producción lechera.
Es así que el Ministerio de Agricultura y Ganadería habría propuesto que se prohíba la elaboración y comercialización de bebidas blancas lácteas, puesto que la norma y metodología de control no permitiría determinar la adulteración ni su composición exacta. Por tal razón, a través de un comunicado, el Ministerio considera que únicamente se debe permitir la elaboración de bebidas lácteas con uso de suero en polvo. Además, deberían tener color, sabor y condición superior de proteína a la leche entera. Estas recomendaciones son respaldadas por 71 gremios ganaderos representativos de Costa, Sierra y Oriente y 4 empresas industriales lácteas que procesan y comercializan leche 100% pura de la mejor calidad. Informó Patricia Aldaz. Una nueva pausa comercial en la emisión estelar del Comercio TV. Al regresar, en lo más destacado del acontecer internacional, el gobierno colombiano levantó su denuncia oficial ante la OEA de acusar al gobierno de Nicolás Maduro de tener vínculos con líderes de la guerrilla. Los detalles aquí en TVC.